Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo jueves de revistas que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario. El día de hoy, como es habitual, vamos a estar explorando una de nuestras revistas junto con uno de sus más recientes artículos. En esta ocasión, nos vamos a remitir a la revista Estudios Sociojurídicos en su volumen 26, número 2, publicado este año. Y para ello, pues vamos a tratar el artículo Trabajadores de plataformas digitales de reparto, un estudio de derecho comparado y análisis concreto en la ciudad de Tunja. Y por supuesto que para ello se encuentra su autor, Jair Leonardo Fonseca Alfonso, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Jair, bienvenido. Te agradecemos encender tu cámara. Para hablar junto a él se encuentra José Luis Rodríguez Casallas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiante de doctorado en Derecho. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Antes de darles la palabra, quiero hacerles dos recomendaciones a las personas que se están conectando a esta transmisión. Lo primero, si desean consultar este artículo y todo el volumen de la revista Estudios Sociojurídicos, lo pueden hacer a partir de nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder en acceso abierto, ojo ahí, en acceso abierto a este artículo, a este volumen y a todas las revistas que trae para ustedes la Universidad del Rosario. Lo segundo, si desean interactuar con nosotros, con nuestros participantes, con nuestro autor y nuestro moderador, van a poder hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de esta transmisión, de los comentarios que nos dejen, de las preguntas y dudas que nos dejen aquí en la cajita de comentarios para poder abordarlas y que nuestros autores puedan despejar todas sus dudas. Esas son mis dos recomendaciones. No siendo más, le quiero dar la palabra a José Luis para que podamos iniciar este jueves de revistas. Muy buenos días a todas las personas que se conectan, que nos acompañan o que después van a ver este video, supongo que queda la grabación. Un saludo en un primer momento a Jair por aceptar, por supuesto, la invitación. Me siento pues honrado de, de, de que me hayan invitado o considerado para poder participar hoy en la revista Estudios Sociojurídicos, a ti, Alexander, a la profesora Rocío Peña. Eh, y bueno, por supuesto, la Universidad del Rosario, que es mi casa. Eh, y bueno, yo creo que entrando en materia, yo te planteo ya ir como para empezar un poco a introducir a las personas en el artículo muy interesante que escribiste sobre algo que yo creo que es vital para un investigador y es, bueno, ¿cómo nace tu preocupación? ¿Qué te hace ocuparte de algo que es evidente? ¿Sí? Muchas personas son usuarios de este tipo de plataformas y por supuesto de trabajadores, que a mi juicio lo son, pero ¿cómo nace esa preocupación? ¿Qué te hace publicar un artículo tratando este tema? Bueno, muy buenos días, José Luis, muy buenos días, Alexander, y a todos los colaboradores que nos acompañan el día de hoy, igualmente a la audiencia, ya sea en tiempo real o en diferido. También es reconocer que yo soy pues también egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en el pregrado de jurisprudencia y en los posgrados de Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho Administrativo. Y ya para atender, digamos, la pregunta frente a qué me motivó a realizar esta investigación, inicialmente también los invito a consultar, aprovechando el momento, además de este artículo,
un artículo que publiqué anteriormente con la revista de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, también de Derecho Social se llama la revista. Y digamos que esa fue la génesis, porque allí hago una aproximación a todo lo que tiene que ver con los trabajadores de plataformas digitales. Empiezo a hacer un estudio desde el año 2019 porque se empiezan a dar ciertos movimientos de repartidores a nivel orbital, empieza a haber algunas publicaciones de parte de la Organización Internacional del Trabajo y yo veo que eso empieza a tener implicaciones a nivel local. Por eso, de alguna manera, el título del artículo, ¿no? Trabajadores de plataformas digitales de reparto, tanto desde un estudio a nivel, digamos, lo global, partiendo de publicaciones de la OIT, y inclusive, pues, el artículo era mucho más largo, pero me tocó, digamos, quitarle contenido porque había otros países que quería analizar y que ya los tenía, pero digamos que por lo extenso, finalmente quise hacer pues, el estudio de derecho comparado con lo que sucede en España, con lo que sucede en Argentina. En su momento pues había estudiado en Canadá, temas de decisiones que se han dado incluso en Reino Unido. Entonces, ¿cuál fue la motivación? Básicamente, que cuando uno ve que hay unos contextos sociales y económicos que no se ajustan a la normatividad que tenemos, empiezan a surgir inconvenientes, empiezan a surgir problemáticas de aplicación del derecho, más aún cuando tenemos pues una legislación laboral pues un tanto vetusta, porque pues nuestro Código Sustantivo del Trabajo tiene más de 70 años, ha tenido muchas reglamentaciones, muchas modificaciones, pero pues todavía está muy rezagado en relación con las dinámicas económicas y sociolaborales que se están presentando actualmente. Gracias, Jair. Adicionalmente, me parece que en tu artículo manejas una propuesta que es interesante pero arriesgada, ¿no? Tú hablas de un autor de Supiot, si no estoy mal, es un texto de 1996, donde cobijas una propuesta de una legislación laboral única para todo tipo de trabajo, que es arriesgada porque, digamos que en los marcos jurídicos que analizan, que analizas, así como el propio, se reconoce el trabajo autónomo o el trabajo independiente como con una línea muy gruesa, más allá de que se suele confundir o abusar de esa forma a veces para eludir cargas laborales. Pero me pareció interesante y justamente ahí va como mi pregunta y es ¿cómo podrías plantear, que es como un poquito sacarte del artículo que se tiene, eh, cómo podrías plantearte esa legislación, ¿sí? Como todos vendrían siendo trabajadores subordinados o no hay necesidad de diferenciación. Sí, bueno, yo parto no tanto de esa problemática entre trabajador independiente y trabajador dependiente, ¿sí? Y un poco leyendo a Alain Sipio en varios de sus artículos y de sus libros, uno de ellos, La crítica del derecho al trabajo, que digamos que es una crítica desde adentro a todos estos movimientos, em, y además del artículo lo que se propone y no porque lo diga yo, sino porque incluso está incluso en la Constitución. Si nosotros leemos el artículo 25 constitucional, es muy claro en referir que el trabajo en todas sus formas o en todas sus manifestaciones, si se quieren, tiene una especial protección constitucional, ¿sí? A tal punto que incluso la Corte Constitucional, pues, ya ha desarrollado de manera prolija
la definición de trabajo como un derecho, un principio y un valor, ¿sí? Entonces, más allá de, de esa discusión que es incluso, pues, viene del derecho romano, de lo que nosotros conocemos como la locatio conductio operarum y la locatio conductio operaris u operis, más allá de esa discusión entre trabajo abstracto y trabajo concreto, es darle una protección al trabajo independientemente de que sea abstracto o que sea un trabajo concreto o que sea trabajo dependiente o que tenga una eh, independencia en su relación. ¿Por qué? Porque en últimas es una actividad humana, porque en últimas se está desarrollando dentro de un contexto que pues cualquier persona va a realizar para de alguna manera tener un provecho económico, ¿sí? Y entonces lo que se propone es, más allá de esa distinción, como lo interpreto de Scipio, es, venga, vámonos más allá y démosle una protección universal a cualquier tipo de trabajo que usted esté haciendo. Esto muy aterrizado hoy en día con la reforma pensional, ¿no? Porque si usted solo le da una protección a cierto tipo de trabajadores, en este caso los trabajadores dependientes de salud, derecho a pensión, riesgos laborales, etcétera, incluso temas de subsidio familiar, caja de compensación, pero deja de lado a otros, van a venir estos problemas estructurales de que, bueno, sí, hay mucho trabajador independiente, pero muy poco pensionado, ¿no? Y entonces es buscar darle como una categoría universal de trabajo y una protección independientemente de cada denominación. Comprendo, comprendo. Sí, lo tengo como en la cabeza porque digamos que me impactó, no dejo de llamarlo arriesgado, pero sí en el artículo demuestras una atracción bien fuerte en torno a la justificación del planteamiento, justamente en el artículo 53. Ahora, me parece muy importante el tema de la metodología que utilizaste para poder llegar a las conclusiones que creo que son más. Ahora, como me dices que el artículo tocó reducirlo, yo creo que se escapan algunas, pero sí es posible advertir algunos resultados muy curiosos, entre otras, porque solo lo focalizas en análisis de domiciliarios, por llamarlo de alguna manera, en una ciudad determinada como lo es Tunja, y adicional a ello, uno de los resultados que me tiene un poquito, bueno, es evidente, pero sí me sorprende, y es hay un tema de sexo muy marcado, ¿sí? Son más la población masculina la que se dedica a ello, y hay contraste a la población femenina. Eso me parece interesante, además de también la cuestión etaria, y que con esto también rompes eso de que se hacen o que este tipo de trabajo es una forma complementaria de ganarse la vida. Cuéntanos un poco cómo te planteas hacer las entrevistas, cómo realizas ese impacto, si se quiere, o esa encuesta, y adicional a ello, referente a resultados que también te hayan llamado la atención. Bueno, en el momento en el que estaba, digamos, construyendo el artículo, eh, noté la necesidad que esto pues no se podía quedar pues en un tema estrictamente teórico, sino que tocaba hablar con los domiciliarios. Me centré únicamente en trabajadores y trabajadoras de plataformas de reparto, porque de lo contrario, digamos que el contexto, como lo explico en la primera parte del artículo, pues es muy amplio y se desfasa totalmente que quizás incluso para un tema de una tesis doctoral como la que su merced estará haciendo, pues queda muy amplio y digamos que las personas que hemos escrito tesis, en este caso pues yo he hecho la tesis de maestría,
una de las cosas que a uno primero le dicen es, usted tiene que ser muy concreto, usted tiene un bosque, pero de ese bosque usted va a coger un arbolito y ese arbolito usted lo va a cuidar y ese arbolito es su problema de investigación. Es decir, céntrese en eso. Entonces, de alguna manera, con esa experiencia, yo dije, listo, ya tenemos trabajadores de reparto. Y em, lo primero que yo hice, digamos, metodológicamente fue un día, venga, me voy a meter en la aplicación, por no indicar cuál exactamente, me voy a meter en la aplicación, voy a hacer un pedido y voy a aprovechar y entrevisto a la persona, ¿sí? Digamos que en ese contexto, pues no había mayor problema. Obviamente, pues em, llevaba que 5 o 6 domicilios y pues eso no iba a fluir. Entonces empecé, digamos que Tunja, como también se narra en el artículo, es una ciudad intermedia, no es una ciudad muy grande. Ahorita tendrá entre 190.000, máximo 195.000 habitantes. Sí. Es, digamos, transitable a pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me empecé a notar que los repartidores todos se ubicaban en ciertos puntos de la ciudad. Llegaba ahí, había en algunas ocasiones cierta como em, desconfianza de quien estaba practicando la encuesta. Me presentaba, llevaba un carnet de la universidad. Mire, esto es para un tema netamente pues, académico, no trabajo en el gobierno, no trabajo porque estamos en una ciudad exageradamente politizada y muchas veces dice, bueno, ¿esto en qué partido político? En otras ocasiones ya íbamos a centros comerciales y en los centros comerciales, sobre todo en los parqueaderos, es donde más se ubican. Entonces ahí nos quedábamos y llegaba uno y subía, iba a X establecimiento de comercio, mientras iba él, entrevistábamos a uno, bueno, así fue y ya hago un reconocimiento especial a mis estudiantes de la Universidad de la UPTC porque en alguna ocasión entonces pues, nos pusimos como el reto, ¿no? Cada uno va a entrevistar mínimo a 10 repartidores, ¿sí? Se presentaban los mismos inconvenientes, había personas que eran muy reacias a hacer la encuesta, entonces obviamente pues cuando no, bajo el principio de autonomía de la voluntad y la em, libertad de la persona, pues obviamente pues no se podía hacer esa encuesta. Muy pocas mujeres, sí, es verdad. Eh, Difícilmente. También ahí se ha incrementado bastante el tema de em, repartidores extranjeros, especialmente de origen venezolano. Hay Sí. algunos, no son muchos. La mayoría son de origen colombiano. Buena parte se transportan en bicicleta, otra buena parte en moto. Digamos que acá eh, invitadísimos cuando quieran venir por acá. Acá hay mucha loma, mucha montaña. Entonces, obviamente, les sirve más el tema que estén motorizados. Y digamos que esa fue la estrategia. Ya yo inicialmente tenía el objeto de, bueno, por lo menos 100 personas es como ya empieza a generar una tendencia, ya empieza a ser Ujú. como algo representativo. Finalmente llegamos a más de 140 y pues fue un ejercicio de varios meses juiciosos, sobre todo fines de semana trabajando, haciendo encuestas y finalmente pues se logró el objetivo. Ok, yo juraba que lo habías hecho por plataforma, pero veo que fue como que papel de esfero y vaya y pregunte, y que es, yo creo que es más valioso, ¿no? Pues no tanto con papel y esfero, sino teníamos la encuesta ya en un celular. En Entonces online. llegábamos y le decíamos a la persona y íbamos diligenciando la encuesta y ahí fue más, en eso es más rápido, sí, con papeles pero no fue, pero sí fue, hicimos la encuesta en un celular y cada persona cargaba su encuesta en su aplicación y ahí Ok, respondía. ok, comprendo, comprendo. Qué interesante, eso me pareció y me parece muy, muy valioso el artículo que presentas. Y pues hago, por supuesto, lo que creo que tengo que hacer, y es que para quienes nos ven, se den la oportunidad de conocer este artículo. Creo que tiene unos resultados que a uno lo hacen pensar acerca de estas personas que trabajan duro para poder ganar un sustento, ¿no? Que es lo que a veces se olvida. Y
y quería manejar o quería ponerte en discusión, Jair, a un análisis de algo que estoy trabajando, que justamente yo creo que tú pudiste por lo menos percibir, y es el, en cuanto al trabajador que no sé si es que no sabe que tiene derechos o porque no acude a la justicia o porque no hay una ley, pero como hay ese temor cuando no hay una norma, ¿no? Como que tú dices, se nos acercan y nos dicen, pero como que no sé si tú ves reflejado o qué opinas al respecto, que la ausencia de una regulación, la ausencia de una protección, hace que casi que compartir estas experiencias fuera del gremio, podríamos llamar, es, es difícil, ¿no? Como que no lo comparten como si eso fuera por allá escondido, como si, oh, no sé, voy a decir algo de pronto torpe y me corregirás, como si ellos sintieran que están haciendo algo malo, una situación de vulnerabilidad tan dura que, que, que se dedican es a trabajar, a compartir con los suyos, pero no salen, o quizás estoy errado, pero como que no salen o hablar de derechos es difícil, quizás por mantener el trabajo. Quisiera recoger tu opinión, ya que tú tuviste esa experiencia. Sí, de alguna manera lo que yo noté es que es una actividad que no está reglamentada, precisamente. Es una actividad libre, es una actividad que, pues, desde que no se comercien productos ilícitos, pues no tiene digamos, ninguna limitación, ninguna prohibición. Pero sí no está reglamentada y ese precisamente es el inconveniente porque muchos de los repartidores pues piensan que de alguna manera esto se va a utilizar para tener una limitación en el desarrollo de su actividad. Me explico. Eh, Hay aplicaciones, incluso han llegado sentencias a Corte Constitucional que pues limitan y hacen si se puede llamar procesos, porque precisamente lo que se ataca es el debido proceso, unos procesos de que sacan a la persona de la aplicación, no puede volver a utilizarla de manera unilateral. Entonces, de pronto, pues como tienen ese poder que de alguna manera él critica siempre el derecho del trabajo. El derecho del trabajo pues está enfocado en limitar ese poder que tiene el empleador y, y de alguna manera ser de naturaleza tuitiva, es decir, protectora del que está prestando el servicio. Por eso es que se presenta ese fenómeno de pronto em, de que las personas son reacias, temerosas, porque están desarrollando una actividad que siendo legal, pues no ha sido reglamentada y en ese entorno también hay una posición muy dominante de quien maneja la aplicación por sobre los que son los repartidores y tienen una posición a tal punto que pues le pueden decir usted qué días puede trabajar, qué días no, limitarle la tasa de aceptabilidad, todos estos elementos que yo precisamente analizo que empiezan para mí a estructurar una relación laboral. Comprendo. Y lo dejas muy claro en el artículo, ¿no? Como que delimitas y traes traes de manera expresa los elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se dice, y los traes acá, pues, la prestación personal del servicio, una remuneración como contraprestación y la subordinación, y traes al caso cuáles son esos indicios, si se quiere, o esas evidencias de que hay una subordinación. Eh, Unido a lo anterior, también trajiste los fallos de la Corte Constitucional. Y hay un tema que, que también pareciera que es garantía, bueno, reconocen que hay relaciones laborales o protegen de alguna manera al. Sin embargo, a veces esas decisiones generan
como un efecto contrario. No sé si opinas lo mismo. Y es que a veces se tutela, supongamos, a la situación o a una persona que trabaja en estas plataformas, pero lo que se genera es el efecto contrario, porque como no hay una legislación, ¿sí? Entonces, no sé, los vinculantes, por llamarlo de alguna manera, lo que hacen es empezar a limitar, ¿sí? Como, bueno, entonces fue por esto, entonces vamos a empezar a limitar y eso hace que pues, los demás no accedan a esos mecanismos. Mi punto es lo paradójico de a veces que es cuando a mayor protección o cuando hay protección y no tienes una ley que te proteja, entonces lo que haces es empezar a limitar los derechos de los que no están tutelados o protegidos. No sé si compartes esa visión. Sí, ese es un problema que se genera pues a raíz de, de la protección, ¿sí? Y yo la semana pasada tal vez escuchaba en un foro em, una persona que incluso decía, no, es que pues el derecho del trabajo ya hay que cercenarlo totalmente y, y pues esto tiene que tratarse como una relación mercantil, ¿sí? Cuando estamos pues evidentemente en presencia de dos partes que son totalmente disímiles y tienen capacidades totalmente diferentes. Eh, ¿Y a qué voy? Si el derecho del trabajo es exageradamente tuitivo o protector, pues la consecuencia es que y sobre todo en latitudes como los países occidentales, vamos a hacer todo lo posible para desapegarnos de ese tipo de vinculaciones, de ese tipo de relaciones, ¿sí? Eso es lo que habitualmente sucede. Por otro lado, si el derecho del trabajo es mm, poco protector, va por la libertad exagerada de empresa, o como dicen algunos en estos días, libertario. Entonces, lo que sucede es que usted va a tratar al trabajador no como una persona, sino incluso la Corte Constitucional ya lo ha criticado. Usted lo va a tratar es como una mercancía, ¿sí? Entonces, si el trabajador, muchos de los que abogan porque se reglamenten las relaciones laborales por una ley mercantil y no por una ley laboral, dicen, no, pues es que el empleador en últimas tiene derecho a sacar al trabajador o tiene derecho a terminar la relación laboral o tiene derecho a ejercer su libertad de empresa, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros no estamos frente a una cosa o frente a una mercancía o frente a un producto, sino estamos frente a una Sí, persona sí. que, digamos, usted bajo ese ámbito de interpretación dejaría sin piso jurídico todos los principios constitucionales del derecho del trabajo. Nuestro viceministro de Relaciones Laborales, Iván Daniel Jaramillo Jacir, que bien todos conocemos, tiene un libro muy bonito sobre eso, principios constitucionales y legales del derecho del trabajo. Uno de esos principios constitucionales que tiene relevancia, porque todos tienen, digamos, una relevancia importante, pero que se destaca es el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, si usted no trata a la persona o al trabajador mejor como una persona y lo desliga de esa condición de ser humano, pues el día que se le enferme, el día que tenga un riesgo, el día que tenga un accidente, pues no va a tener ningún tipo de protección, ¿sí? Y eso sí es importante que el derecho del trabajo, además de ser tuitivo, tenga mecanismos, porque ahí viene, digamos, el quid del asunto es, tenga mecanismos de vincular a personas de manera formal. Cuando a una empresa le es más costoso eh, contratar legalmente a las personas y cuando una empresa le es más oneroso cumplir la ley que no cumplirla, eso es lo que sucede. Y entonces muchas veces la empresa dice, ah, no, pero si yo no le pago al trabajador seguridad social, si no le pago prestaciones sociales, pues ya de arranque sé que él me va a reclamar por los últimos 3 años, ¿sí? Entonces ya empiezan a jugar con esas cosas
y lo que tendría que motivar sería precisamente a políticas de formalización. Ejemplo, formalización de trabajadores sin experiencia, recién egresados, mujeres, y ya hay muchas políticas de esas, pero digamos como alguien que ha estado también del lado, digamos, de la empresa, cuando usted tiene unas políticas fiscales, y óigalo bien, fiscales, no laborales, Ajá. exageradamente impositivas, que tiene que pagar ICA, RTICA, que tiene que hacer pagar estampilla, que tiene que declarar renta, que tiene que además que tiene encima la UGPP, a la DIAN. Sí, Con sí, todo sí. eso, pues eso de alguna manera le quita como la impresión a las personas o la motivación mejor de empezar a formalizar a los trabajadores. Pero si usted le fomenta pues muchas exenciones fiscales para que formalice trabajadores, seguramente tendríamos unas tasas de informalidad que no serían tan altas como las de hoy en día. Sí, 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 sí. Llegas a otro punto que es bien interesante que lo he tratado, y es que a veces se le echa mucho la culpa al derecho laboral o de muchas cosas, de muchos males. Entonces, no sé, que enfocándolas a empresas y emprendedores, como de no, pero es que es muy costoso y demás. Pero ya cuando uno empieza a explicarles lo que es lo laboral, así como lo que es la carga fiscal, uno dice, pero ¿es en serio el problema es el derecho laboral o no será que la carga impositiva también está muy grande y así es difícil consolidar una empresa? Y pues lo digo yo que arranqué hace unos años con una firma, y entrar a mirar este tema impositivo es increíble. Pero llama la atención eso. Yo siempre he dicho que, o bueno, tengo el pensamiento de que el derecho laboral en parte tiene que ser irracional, porque en plena libertad nosotros no somos tan racionales. En clase siempre pongo a los estudiantes acá en Bogotá a decir como, bueno, y en hora pico entrar a Transmilenio, qué tan racionales somos? Nosotros no somos tan racionales. Entonces, es una reflexión bien interesante la que realizas, Jair. Y bueno, yo quisiera cerrar felicitándote y haciéndote pues la invitación eh, para que a quienes nos vean eh, puedan acceder y, por supuesto les expliques porque puede llegar a ser interesante o relevante que lean o consuman tu artículo. No, muchas gracias a la Universidad del Rosario, José Luis, por el tiempo de todos ustedes, por ese trabajo que están haciendo en este momento, por esa actividad. Qué bueno, pues, darle publicidad, no solo a este artículo, sino a todos los artículos de la revista de estudios sociojurídicos. Em, También hacer la cuña que estoy trabajando en un artículo similar, pero con trabajadores por cuenta propia, en este caso que vendedores informales, que es un tema bien problemático aquí en la ciudad de Tunja, porque todo el centro de la ciudad está, digamos, con esa situación. Entonces ahí vienen derechos encontrados entre el derecho al trabajo, libertad de oficio, y el derecho al espacio público, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo a mi universidad, al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Alexander, Diego, José Luis, por su tiempo, por tomarse también el tiempo de leer el artículo, por analizarlo, y siempre estaré presto a cualquier llamado de mi universidad. Jair, José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en este jueves de revistas, haber conversado sobre este artículo titulado Trabajadores de plataformas digitales de reparto, un estudio de derecho comparado y análisis concreto en la ciudad de Tunja, que como bien lo decía Jair, fue publicado en la revista Estudios Sociojurídicos, volumen 26, número 2, publicado este año, este 2024. Como lo veníamos diciendo, pueden acceder a él a través de nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí se encuentra en acceso abierto
para que lo consulten, para que lo lean, para que lo indaguen, para que se pregunten sobre esta temática en particular. Y muchas gracias a las personas que se conectaron. Esto fue un nuevo jueves de revistas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.